Buenos días con todos y todas. Una vez más quiero agradecer a CIESPAL, a la FEUCE, a todas las organizaciones que han hecho posible esta semana para reflexionar sobre el tema de Assange en el marco de una geopolítica mucho más global. Quisiera en este sentido empezar con algunas láminas. Simplemente voy a pasar a dar lectura para a partir de estas láminas reflexionar al respecto. Voy a intentar tratar el tema del bioconocimiento, no del capitalismo cognitivo, sino para el buen vivir en una nueva geopolítica mundial en la era digital. Me gusta empezar con este Twitter que me llegó un 1 de mayo, que dice: les recordamos a los usuarios que este momento estamos todos trabajando para Twitter. Feliz Día del Trabajador Globalizado. Un segundo cuadro es cómo se conocen las parejas heterosexuales en Estados Unidos 1940-2009. Y claramente lo que nosotros vemos es que todas las formas de conocerse caen, y la que toma una alta participación es a través del Internet. Quizás la única que incrementa en los últimos 5 años del gráfico que se tiene es el tema de un bar y un restaurante. Pero el tema cómo te conocías antes, a través de amigos, trabajo, universidad, a través de la familia, vecinos o en la iglesia, todos sistemáticamente caen, ¿no? La virtualidad pasa a adquirir un significado importante. El otro tema es este selfie, ¿no? Este selfie que supuestamente era improvisado, de $20 millones, que ustedes del rato que hacen un zoom ven la publicidad de Samsung. Y quizás otro tema, justamente a propósito de Assange, lo tiene en su epígrafe de su libro que recomiendo, cuando Google encontró a Wikileaks: el cráneo conectado a los auriculares conectados al iPhone, el iPhone conectado al Internet, conectado a Google, conectado al gobierno, ¿no? Claramente es lo que él denuncia en este libro cuando Google encontró a Wikileaks. Y finalmente un tema de la votación que se hizo la semana pasada, o más o menos 10 días, en la OMPI, sobre el tema de los países en contra de una regulación internacional que prevenga la apropiación indebida y se ejerza la obligatoriedad de la develación de origen con respecto principalmente a saberes ancestrales y biodiversidad. ¿Quiénes son los que se oponen? No se llegó a votar, se pospuso la votación: Estados Unidos, Japón, Unión Europea y Reino Unido. A partir de estos temas que acabo de mencionar, lo menciono porque realmente lo que nosotros estamos asistiendo en este momento es a una disputa, como siempre, bajo otros formatos, de una transición entre el capitalismo industrial y el capitalismo cognitivo, ¿no? Y aquí quiero señalar justamente cómo se da esa transición. Claramente nosotros en este momento existe un tipo de biopoder, ¿no? El biopoder del capitalismo que se está dando justamente a través de las tecnologías de información principalmente. Yo le suelo llamar también el capitalismo del selfie, ¿no? En donde uno es consumidor y productor a la vez, donde empiezan a adquirir mucha importancia, ¿no? El tema de nuevos modos de producción. A mí no me cabe la menor duda que el tema de la impresión 3D va a tener un impacto brutal en los nuevos modos de producción de aquí al futuro, ¿no? En donde adquiere mucha importancia el tema de los materiales para esa producción. Yo digo, ahí va a adquirir mucha mayor importancia los biomateriales, en donde existe innovaciones tecnológicas donde se pueden dar micromecenazgos, como por ejemplo a través de crowdfunding, donde empieza a adquirir valor un centavo para crear empresas o crear inclusive monedas alternativas, ¿no? El tema del procesamiento del Big Data también pasa a ser algo muy importante, y en donde ya no solo es importante el Internet comunicacional, sino el Internet de las cosas, como nos señalaba Roy en su presentación: el Internet de la energía, el Internet logístico, el Internet de las cosas, que van configurando diferentes costos de producción. Jeremy Rifkin señala que el costo marginal de producción está tendiendo a cero, y eso te configura otro escenario a nivel mundial. Lo que quisiera empezar señalando en este sentido es que se pueda ver
que existe esta transición, ¿no? En donde es una transición principalmente cualitativa, no todavía cuantitativa, ¿no? Cualitativa en términos de otro valor agregado que se está produciendo. Y en ese marco es lo que nosotros estamos disputando como país, ¿no? Y ya me voy a referir a cada una de las láminas de por qué lo presenté. De cierta manera sintetizan o dan cuenta de este fenómeno que ya vivimos nosotros como ciudadanos de una nueva era, llamémoslo así. ¿En dónde se expresa la diferencia entre esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? Aquí vale la pena señalar justamente que uno de los puntos es el tema con respecto a lo que Marx consideraba lo que se denomina la ley del valor, ¿no? En el capitalismo industrial lo que da valor es el tiempo excedente del trabajador, lo que se conoce como el plusvalor. En el capitalismo cognitivo lo que empieza a adquirir mucha mayor relevancia es el trabajo en tanto saber social general, lo que Marx denominaría el general intellect. Cómo se dan las conexiones de cerebros, llamémoslo así, o de trabajo colectivo, colaborativo a nivel mundial. ¿Y quién obtiene esa usurpación de ese trabajo colectivo? Eso está en disputa. Y aquí un tema fundamental, la diferencia entre ganancia y renta, ¿no? En el capitalismo industrial, el capitalismo genuino, llamémoslo así, es no rentista. Su riqueza y motor está en generar ganancia, en tanto que el capitalismo cognitivo es completamente parasitario. Ambos en este último periodo son basados en el tema de la financiarización capitalista, ¿no? Pero en el capitalismo cognitivo también adquiere importancia otro tipo de rentismos y otro tipo de especulaciones, en donde el tema de la propiedad intelectual pasa a ser un tema fundamental como parte de ese rentismo. Un tema fundamental dentro de la división del trabajo es capital versus trabajador. Aquí también, a más de adquiere importancia el tema del saber como poder. No es fortuito. Estaba viendo análisis estadístico de migración a los países de la OCDE y a partir del 2005 cambia la tendencia de quién es el migrante a estos países. Antes era migrantes no calificados y a partir del 2005 supera la migración completamente calificada y de alto nivel, no únicamente calificada, a los países de la OCDE. El otro tema es el tema de la coordinación. Acá en economía generalmente se enseña que lo único que te permite la coordinación es el mercado como único agente de coordinación y prácticamente como el único mecanismo de intercambio. En el capitalismo cognitivo se puede dar, y de hecho ya se da por las tecnologías que existen, coordinaciones sociales mucho más allá del mercado también, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que estoy casi dicotomizando para que se vean las diferencias, pero obviamente dentro de esto existen todos los grises posibles, pero ya se da ese tipo de coordinación. Otro tema fundamental es el tema de los recursos, ¿no? Los recursos que son en estricto sentido en el capitalismo industrial para el tema de la generación de otra acumulación en términos escasos, ¿no? En el capitalismo cognitivo, al basarse en el tema de el intelecto, en el tema del conocimiento, en el tema de la innovación, en el tema de prorrogar, como se señalaba en conferencias de acá, los derechos de propiedad intelectual, se tienen rendimientos crecientes de escala, a diferencia de lo que se tiene en el capitalismo industrial, donde solo se tienen rendimientos decrecientes de escala. El otro tema es que la riqueza también se puede construir por fuera del mercado. Ya no es lo único importante el hardware o las máquinas. Con esto no quiero decir algo que el conocimiento en esta era es importante, ha sido siempre importante en los procesos de generación de riqueza a lo largo de toda la historia de la humanidad y del capitalismo en particular, pero aquí está adquiriendo ciertas particularidades que le diferencian del momento que lo estaba precediendo. Entonces ya no es importante únicamente el hardware. China produce prácticamente el 100%, o sea, produce un altísimo porcentaje del hardware. No obstante, el que se queda con la utilidad, el 85%, es Estados Unidos, justamente por el tema de quién tiene los derechos de propiedad intelectual.
Otro tema que es fundamental es el tema de la disputa por la depredación de la naturaleza. Entonces, lo que quiero señalar aquí como ejemplos son que el mundo está atravesando un cambio en donde las tecnologías de la información, lo digital, la virtualidad, como mencioné en este momento, ya no son virtualidades espurias, sino afectan directamente a la vida cotidiana. Y aquí un tema fundamental para las izquierdas también, ya no es suficiente con dar la disputa únicamente en la parte productiva, ¿no? Que es fundamental hacerlo, que no va a haber un proceso de democratización sin que se dé un proceso de democratización en los medios de producción, sin que se dé un proceso de redistribución de la riqueza, sin lugar a duda. Pero los sentidos, y yo creo que hay casi como una autocrítica, creo que en ciertos gobiernos del sur hemos fallado en generar otro sentido que dispute más allá en la política pública y en la intervención únicamente a la parte productiva, sin construir otro tipo de subjetividades, en donde se creía que el desarrollo era sinónimo de cambio cultural, ¿no? Ha habido cambio económico, ha habido cambio social, pero que no necesariamente han venido acompañados de cambios que en la subjetividad. Y de hecho estoy trabajando, a mí me gusta trabajar el tema de la relación entre lo objetivo y lo subjetivo. En Ecuador es impresionante lo que ha pasado. Midas como midas, pobreza de consumo, de ingresos, de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza multidimensional, caída de la desigualdad medida por cualquier mecanismo, bienestar, pobreza subjetiva medida por línea de pobreza subjetiva, o lo que se denomina el déficit subjetivo monetario, en donde uno hace el análisis entre cuánto ganas y cuánto quisieras ganar. Todo eso ha mejorado en el Ecuador. Todo ha mejorado en estos últimos 10 años. Sin embargo, existe un grupo de población en donde existe un bienestar objetivo y un malestar subjetivo, ¿no? Todo esto tengo en datos, puedo circular esta información, y es principalmente el estrato de una clase media, media alta, que pertenece al decil 6, al decil 9, ¿no?, de riqueza, en donde ha mejorado mucho su bienestar objetivo, ¿no? Pero sin embargo, dado que no ha venido acompañado de una construcción de otro tipo de subjetividad, de otro tipo de relacionamiento con el mercado, con la sociedad, ha pasado de que sienten un malestar subjetivo, ¿no? Y en donde, si es que uno ve el tema de la desigualdad subjetiva en este grupo, se dispara completamente a diferencia del resto de la población, porque ya lo que tienen no es suficiente para este grupo poblacional, ¿no? A pesar de que ha mejorado infinitamente, ¿no? Acá yo les suelo llamar, serían el grupo de los bandera negra, ¿no? Creo que en Brasil ha pasado algo similar con un grupo de población, y es porque quizás no hemos entendido que no necesariamente todo pasa por el tema de que la única salida es mejorar el bienestar objetivo sin tomar en cuenta lo subjetivo. No únicamente el tema productivo, no únicamente el tema de mercado, sino también irnos a este otro tipo de relaciones que se están dando en la sociedad ecuatoriana y a nivel mundial, ¿no? En donde adquiere significado mucho el tema de la virtualidad, el tema de las conexiones, las redes sociales, la disputa, lo ha dicho Evo, lo ha dicho Álvaro, de su última pérdida electoral, pasó por no tomar en cuenta la importancia de las redes sociales y no tener, de hecho ya lo manifiesta ahora Álvaro en sus últimos textos, no tener un movimiento social virtual también, que dispute ese sentido en una nueva esfera pública, podríamos decir, que se da y que tiene una repercusión en el resto de los más media, ¿no? Que quizás si no tuviese esa repercusión sería el impacto mucho menor. Entonces, en este marco, personalmente creo que los países del sur vivimos una transición. Vivimos un neodependentismo, el neodependentismo de la manufactura al neodependentismo de la mentefactura, y lo que nosotros, en este caso del Ecuador, estamos dando una disputa, muchas disputas, pero yo solo me voy a referir a la disputa en este campo que me estoy refiriendo, del tema más cognitivo, del tema más de la información,
es cómo construyes un sistema de conocimiento que no sea acorde a ese capitalismo cognitivo. Porque si no, vas a caer en lo que sería este segundo neodependentismo, que es el dependentismo justamente cognitivo, tecnológico, que es mucho más sutil, que a veces pasa desapercibido, pero que llega al tema de las subjetividades internas de cada uno de nosotros. Ahí está claramente el ejemplo de cómo se genera la información. De hecho, a mi modo de ver, se está dando un nuevo proceso de acumulación originaria y que el principal mecanismo de esa nueva acumulación originaria es el dato, la información, ¿no? Que viene a través de estas nuevas tecnologías y te generan una nueva biopolítica en términos individuales, ¿no? No es fortuito que Google, o sea, financie en este caso, como señalaba el día lunes, servicios sociales y que diga yo les doy gratuito, ¿no? Detrás de eso, o que busque hacer en este caso firmar convenios como lo hizo con Macri a los pocos meses de haber llegado para sobre todo tener información de la ciudadanía. ¿Y a través de qué? Luego de que se tiene esa información, lo que te genera valor agregado es el procesamiento a través de la Big Data, ¿no? Entonces, todas estas temáticas están pasando ya a nivel mundial. Los estados saben, ¿no? Google tiene un valor de 400.000 millones de dólares, 4 veces del PIB de Ecuador, ¿no? Claramente una corporación tiene mayor riqueza en este caso que todo un país. Entonces estamos en una nueva disputa política, ¿no? Nosotros lo que hemos planteado en ese sentido es que es necesario, no me voy a referir al tema de educación superior, pero un primer paso es la recuperación del sentido de lo público, de las instituciones de interés común, ¿no? Y obviamente un tema fundamental es el tema de la educación y de la educación superior. Pero lo que yo siempre señalo que no es suficiente si es que no viene aparejado intento de disputar esta apropiación de las instituciones de interés común, si es que no se disputa la desmercantilización y desprivatización de la gestión del conocimiento, ¿no? Y es lo que nosotros estamos planteando en este momento aquí en el caso del Ecuador a través de el Código Ingenios, del Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, donde lo que intentamos, y no podemos hacerlo por fuera de los marcos regulatorios que existen a nivel mundial, intentamos recuperar el sentido público y común del conocimiento, ¿no? Y aquí de una manera completamente deliberada. Si es que nosotros vemos lo que estamos buscando, casi metafóricamente, es pasar de los paraísos fiscales, ¿no? Muy pertinente ahora con respecto principalmente a los Panama Papers, ¿no? A los paraísos de los conocimientos abiertos, ¿no? Y aquí se da una nueva disputa geopolítica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La hipocresía del sistema a nivel mundial. Cuando uno ve el flujo, ¿no?, de lo que dicen la OMC, de lo que dicen principalmente los tratados de libre comercio, el TBI, lo que dice ADPIC, sí a la libre circulación de bienes y servicios, ¿no? Pero cuando se habla de libre circulación de ideas, para nada. O la hipocresía dependiendo de qué tipo de individuo eres, de ser humano eres, ¿no? Los que no tienen instrucción educativa prácticamente les retornamos por las alcantarillas, ¿no? En cambio, los que tienen nivel de conocimiento alto, lo que buscamos es robarnos cerebros, la famosa robo de cerebros que se da a nivel mundial. Lo mismo con la propiedad intelectual, ¿no? ¿Quién tiene el conocimiento? El conocimiento justamente tienen los países industrializados. Por eso ponen todos los impedimentos para que pueda circular el conocimiento libremente. Y cuando digo conocimiento, digo tecnología, ¿no? Y cuando digo tecnología, esto viene articulado a prácticas usuales que se dan en las industrias de producir obsolescencia programada para generar ese neodependentismo, ¿no? Esto no es fortuito. Por ejemplo, eso nosotros estamos intentando castigar en el Código Ingenio si es que se detecta que existen industrias que busquen esa obsolescencia programada.
Entonces, acá se da esta disputa que es muy importante con respecto a cómo se puede recuperar el sentido público y común de este conocimiento. ¿Cómo buscamos romper con lo que se denomina en economía la tragedia de los anticomunes, que es este hiperpatentamiento, esta hipermercantilización que lleva a un subóptimo social del conocimiento, ¿no? No lo podemos hacer como lo quisiéramos, porque obviamente hacerlos radicalmente implicaría que un país como Ecuador, que en términos geopolíticos mundiales no cuenta nada, ¿no? Porque lamentablemente otro de los errores que tampoco logramos concretar en estos 15 años es la integración latinoamericana. O sea, unidos podemos dar una disputa. Nosotros, cuando tuvimos la presidencia de la CELAC y de UNASUR, hemos propuesto un nuevo tratado mundial de la ciencia, la tecnología y la innovación que trate de disputar la recuperación de este sentido de lo público y común del conocimiento. Pero obviamente, si es que lanzamos nosotros solo como Ecuador, difícilmente va a tener su repercusión, ¿no? Pero en este marco lo que nosotros estamos haciendo es viendo todas las flexibilidades que tienen los diferentes tratados para en ese marco dar esa disputa para intentar recuperar ese sentido público y común del conocimiento. Y en este marco, y quizás esto duele mucho, y perdón que hable a veces técnicamente, me tocaba aprender mucho de los abogados, pero le dimos la vuelta a la fórmula del tema de propiedad intelectual, en donde la propiedad intelectual estamos plasmando en este código es una excepción al dominio público del conocimiento, ¿no? Y no estamos violando con eso ningún tipo de tratado a nivel internacional. Decimos el conocimiento por naturaleza, que de hecho lo es público y común, por naturaleza. Y la excepción es el derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Y a partir de ahí partimos y se construye todo un código que tiene una diferenciación y que está disputando, porque a nosotros no nos interesa construir el capitalismo cognitivo, sino nos interesa construir lo que denominamos la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación. Y existe mucha diferencia entre lo uno y lo otro, ¿no? Por ejemplo, en el capitalismo cognitivo se da la supremacía del valor de cambio. En el capitalismo, la economía social del conocimiento se da la supremacía del valor de uso, ¿no? Ya voy a dar algunos ejemplos. En el capitalismo cognitivo el conocimiento se produce competitivamente. En la economía social del conocimiento el conocimiento se produce colaborativamente, cooperativamente. En el capitalismo cognitivo la propiedad intelectual es exclusivamente privada. En la economía social del conocimiento se da tal cual como dice la Constitución de la República, pluralidad de propiedades, en donde además de la privada está la estatal, está la colectiva, está la cooperativa, etcétera. Se da la distribución en el capitalismo cognitivo, se concentra los derechos de propiedad intelectual, principalmente en el que financia, ¿no? En la economía social del conocimiento lo que se busca es una distribución social de los beneficios de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Un tema fundamental en este marco es el tema, y por eso puse la última lámina de la reunión que hubo en la OMPI la semana pasada, tiene que ver con la disputa de algo que es la última estrategia de biopolítica y de querer perpetuar ese rentismo en el capitalismo, que es el tema de la propiedad intelectual sobre los recursos genéticos, ¿no? ¿Y por qué puse eso? Porque justamente quienes se oponen a la postura más de los países del sur, aquí una de las disputas fundamentales es conocimiento, biodiversidad y seguridad, ¿no? en esta nueva geopolítica, ¿no? Entonces obviamente se oponen los países que tienen ese conocimiento a que nosotros intentemos proteger el patrimonio natural. Dicho sea de paso, doy una noticia que daremos el día de mañana, una rueda de prensa con el IEPI y nosotros. Hemos hecho un análisis de los países más biopiratas para el caso ecuatoriano, ¿no? Es necesario denunciar. Así como en este caso los grandes países denuncian, los grandes países imperialistas denuncian quiénes son los países que supuestamente estamos robando y te meten en listas, estamos robando en este caso tecnología o lo que sea, y te ponen en listas de que no estás cumpliendo. Bueno, nosotros también tenemos que hacer soberanamente cuando se roba
nuestra biodiversidad o nuestros saberes ancestrales y nadie les dice nada porque no existe la regulación para hacer nada al respecto. Ese es otro tema que estamos trabajando muy fuerte nosotros dentro del Código Ingenios, ¿no? ¿Cómo hacemos para proteger nuestra biodiversidad? Que es patrimonio de los ecuatorianos, ¿no? Y el flujo es simple, ¿no? Se llevan nuestros animalitos, nuestras plantas, procesan y luego nos venden. Y nosotros aquí no queda nada de transferencia tecnológica, de conocimiento y peor de beneficio económico. Más bien existe mayor dependencia, mayor esclavitud, mayor usurpación de ese conocimiento. Otro tema fundamental con respecto a lo que se hace en el Código Ingenios es esta temática de dar supremacía al creador, al innovador, al artista y no a quien financia, ¿no? Le das a más de participación en la propiedad, cosa que no existe o no es usual, ¿no? También le das sobre los royalties que puedes obtener, en este caso rentabilidad, para disputarle al capital desde la propiedad intelectual, ¿no? Esto es fundamental señalar porque la propiedad intelectual pasa a ser ahora ya no importa en los acuerdos comerciales cuánto se libera o no. Ahora la estrategia más importante en términos comerciales es cómo se negocian los derechos de propiedad intelectual. Y el gran problema que tenemos en nuestros países es que nosotros utilizamos como moneda de cambio para poder ingresar nuestros productos, generalmente primario exportadores, que generan a su vez dependencia para siempre de nuestros países de la tecnología, porque el momento que acordaste esto a nivel de tratados internacionales, difícilmente te vas a poder salir de esa normativa, ¿no? En política y en política pública hay cosas que son muy fáciles de entrar, pero son muy difíciles de salir, ¿no? Lo prueba la dolarización. La dolarización es una temática que es una camisa de fuerza en términos económicos, ¿no? Pero sin embargo para nosotros como gobierno es impensable poder salir de la dolarización, ¿no? Ya entrado es complicadísimo poder salir en este caso de la dolarización y podría poner muchos ejemplos al respecto. En términos teóricos, lo que nosotros estamos señalando es que es necesario romper con la tragedia de los comunes, ¿no? Y de los anticomunes para construir una virtud, una potencia de los comunes, en donde se debe identificar el sistema en lo que de todos se ha identificado como de nadie, a pasar un sistema en lo que de todos se ha identificado como nuestro, casi en términos de pedagogía social, ¿no? Y mucho más en términos productivos, ¿no? Eliminar el famoso concepto de las ciencias sociales del free rider, ¿no? Y que se va generando en una cultura completamente imbricada y que pasa a ser propio de la naturaleza prácticamente humana, como que fuese natural ese egoísmo, como que fuese natural el ser un free rider, el que fuese prácticamente como que es natural el tema de aprovecharnos del trabajo colectivo de los demás, ¿no? Eso no es así. Es necesario en ese sentido que nosotros intentemos disputar estas nuevas formas de producción, disputando este sentido egoísta, individualista de ese capitalismo y tener muy clara conciencia de que no es suficiente con decir somos neodesarrollistas y con salir de la pobreza ya vamos a poder disputar el sentido del cambio. Nosotros tenemos que disputar el sentido común del capitalismo, ¿no? Si es que no disputamos del sentido común, ser desarrollistas y mejorar el bienestar de la pobreza está excelente, es un paso que es ineludible, urgente, ético hacer, pero puede pasar lo que estoy señalando hace un momento, que te genere un tipo que no sea ciudadano, sino que sea sobre todo consumidor, que a su vez, como suele decir Jajo Chan, patee la escalera para que nadie más quiera subir a tener los beneficios y quiera marcar distancia, en este caso de la población que se encuentra más abajo. Creo que en muchos países del sur ha pasado eso, ¿no? Y es necesario replantearnos como proyecto político qué tenemos que hacer y cómo construir otro tipo de subjetividad, mucho más solidaria y mucho más colaborativa y mucho más cooperativa, porque si no, nuestros proyectos están condenados a retornar a lo que se ha constituido el retorno de la restauración conservadora, como dice el presidente de la República, y donde una disputa fundamental está justamente en cómo defendemos el tema de
las instituciones de interés común en favor de toda la sociedad y que no se dé un proceso de apropiación a nivel privado y a nivel individual. Cuando yo señalo este tuit que señala, que lo mencioné hace un momento, lo que estamos viendo es que se da nuevos procesos de acumulación y que nosotros estamos probablemente trabajando el momento que estamos conectados al teléfono, a las redes, a la televisión, para otros grupos corporativos, y no se están generando sinergias virtuosas de construir otro tipo de economía, otro tipo de producción. Entonces, la disputa geopolítica es enorme. Creo yo que la única salida que tenemos nosotros es buscar y seguir buscando esa integración en el marco de una disputa mucho más grande, y que los países del sur tenemos que seguir teniendo claro que no es menor esta nueva transición que se da entre el capitalismo industrial y capitalismo cognitivo, y que es necesario disputar un bioconocimiento para el buen vivir, en este caso de los ecuatorianos y de la región. Buenos días, perdonen hablar parado por deformación de la profesión de profesor. Nada que sea muy importante, que vaya muy formal, que vaya a hablar. Uno ya se va acostumbrando a venir a Ecuador y a Bolivia como los centros más dinámicos, creativos de la reflexión intelectual y política latinoamericana. Es una conquista extraordinaria y la disfrutamos con gran gusto, de manera muy creativa. Hablaré de la guerra de las ideas. No las ideas simplemente como formulación racional, como todo lo que pasa por la cabeza de las personas. Sentimientos, valores, voluntades, estilos de vida, opciones, etc. Todo lo que tiene que ver, mencionaba René, con la dimensión subjetiva de la gente, de las personas. Es el tema fundamental y decisivo. Basta decirles que la hegemonía norteamericana o capitalista o neoliberal en el mundo es frágil. Frágil en lo político, en lo económico, en lo militar, en lo tecnológico. Pero su dimensión más fuerte es la dimensión cultural, ideológica, de valores. Para resumirles, hay una hegemonía casi absoluta en el mundo del llamado modo de vida norteamericano. Un estilo de vida que penetra prácticamente en todas las partes del mundo, ¿no? China tiene el mérito extraordinario de sacar como 300 millones de personas de la miseria en muy poco tiempo, sin ser un país imperialista. Sin embargo, el estilo de consumo es absolutamente occidental. Los shopping centers dan el estilo de consumo, son igualitos a los nuestros, las mismas marcas, aunque mucho más bonitos que los nuestros. Los pobres de nuestras periferias, una gran parte de ellos ambiciona un estilo de consumo de shopping centers, de marcas, de McDonald's, etc. Es decir, tanto la potencia que pudiera ser la alternativa, a lo mejor será la dominación norteamericana, cuanto las víctimas privilegiadas del sistema se proyectan, tienen como referencia el estilo de vida norteamericano. Antes de volver a esto, quiero decir que es resultado de transformaciones enormes que se han dado en el mundo en las últimas décadas del siglo pasado. Podemos decir que lo que ha cambiado es el periodo histórico. De tal manera, elementos estructurales han cambiado. Obviamente, el primero es que pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar bajo hegemonía imperial norteamericana, lo cual no es poco decir, de la cual no hemos sacado todavía todas las consecuencias. En segundo lugar, salimos de un ciclo largo expansivo, el más largo, el más intenso, el que Eric Hobsbawm dijo que fue la época de oro del capitalismo, del final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, a un ciclo largo recesivo, del cual no se sabe cuándo vamos a salir. En el anterior había una dinámica productiva, industrial, centrada en los grandes conglomerados multinacionales. Ahora, el sector hegemónico es el capitalismo financiero, bajo su forma especulativa. No son los bancos que financian la producción o el consumo o la investigación. No, viven de compra y venta de papeles. Por eso se enriquecen en la crisis, ¿no?
¿Se acuerdan cuando Obama dijo, hay que salvar los bancos, si no, los techos caerán sobre la cabeza de todos? Lo cual tiene su lado de verdad. Pero hoy los bancos se salvaron. Los que han quebrado son los países. Los bancos viven del endeudamiento de gobiernos, de empresas y de personas. Por lo tanto, cuanto más endeudados, más se enriquecen y ahí están felices, ¿no? Entonces salimos de un ciclo largo expansivo a un ciclo recesivo. El capital especulativo no tiene nada que ver con dinámica productiva, expansiva en lo económico, menos todavía con distribución de renta. Y el tercer elemento de cambio de periodo es que salimos de un modelo hegemónico, bienestar social, regulador, keynesiano, que reconocía los derechos de la gente. Los gobiernos de alguna manera se sentían responsables por los derechos. Ahora no. Ahora es la concurrencia salvaje en el mercado. El que pueda, puede, el que se arregla, se arregla. Como ustedes saben, en Estados Unidos no hay pobres, hay fracasados. Como si todos hubieran concurrido en igualdad de condiciones, unos ganaron por mejor capacidad, otros perdieron. Entonces se jodan. Bueno, eso es 3 elementos graves, todos regresivos, que han marcado el cambio de correlación de fuerza en el mundo. La victoria norteamericana del bloque occidental significó no solo una victoria política, pero también ideológica, ¿no? En el periodo anterior había una disputa ideológica en el mundo, según la Unión Soviética, el socialismo, la contradicción fundamental entre capitalismo y socialismo. En la visión norteamericana de la democracia liberal, la contradicción entre democracia y totalitarismo. Se ha derrotado el totalitarismo fascista, nazista, se ha derrotado el totalitarismo stalinista, ahora está derrotado el totalitarismo musulmán, etc. Y naturalizaron la democracia liberal. Ya no se dice que es liberal, es la democracia, al igual que la economía capitalista de mercado se ha vuelto la economía. Es una inmensa victoria ideológica de la victoria política occidental en escala mundial. Y lo que se proyecta a nivel de la vida de las personas es el estilo de vida shopping center. El estilo de vida según el cual, comandado por la idea de que en la sociedad neoliberal todo es mercancía, todo tiene precio, todo se vende, todo se compra. De que el shopping center es la utopía. Utopía incluso porque es para pocos, ¿no? Pero lo que importa es el poder de consumo, es el consumidor. Todo ahí tiene precio. Lo único gratis es el cuidado de los niños para que la madama pueda comprar mejor las cosas. Pero todo es la antítesis de la plaza pública, donde cruzaban distintas clases sociales. Ahora no hay ningún control específico del poder adquisitivo de la gente, pero lo que importa es el consumidor. Es un espacio público, pero a la vez privado. Y es con las marcas, etc., es el modelo de proyecto de sociedad del modo de vida norteamericano que está en la cabeza de gran parte de la humanidad. Como consumo, como expectativa de consumo, como vida, como bienestar, etcétera, etcétera. Es una referencia central. Y el neoliberalismo, ¿qué es lo que nos dice? Opten entre lo estatal o lo privado. Ese es el gran dilema contemporáneo según el neoliberalismo. Destruye al Estado, después, si quieren, defendan un Estado que yo destruí. O vengan a la esfera privada. Lo primero que hay que hacer en lo teórico es descalificar esa polarización. Si no, es imposible comprender el mundo tal cual efectivamente es. La esfera del neoliberalismo no es la esfera privada. La esfera privada es la esfera de las opciones individuales de las personas, libertad individual, que nosotros valoramos muchísimo. La esfera del neoliberalismo es la esfera mercantil. Ese proyecto histórico que Marx ya apuntaba al capitalismo, transformar todo en mercancía. Al igual que al inicio del capitalismo, transformar la tierra en mercancía, la fuerza de trabajo, el hombre en mercancía, etc. Y el neoliberalismo retoma ese proyecto de destruir los derechos en función de las mercancías. La educación no es un derecho, es una mercancía que se compra en el mercado en mejores o peores condiciones. Así la salud, la cultura, el transporte y todo lo que sea. Entonces, mercantilizar la sociedad. Eso es lo que hacen ellos, ¿no? Podemos medir el grado de avance del neoliberalismo por el grado de mercantilización que logra. Hacíamos clases diciendo, bueno, hay cosas que tienen valor de uso
y no tienen valor de cambio. El ejemplo era el agua, ahora toda ella es vendida, mercantilizada, no queda más o menos el aire como un bien común de calidad muy distinta para unos y otros. Pero digamos, la idea de poner precio a todo es brutal, se expande de manera devastadora. Eso es lo que hacen ellos, mercantilizar la sociedad. Entonces la esfera de ellos es la esfera mercantil, transformar todo en mercancía. Lo que importa es el consumidor. Cuando dicen que cuando lo hacen, cuando gobiernan para pocos, es porque les interesa la sociedad con la dimensión del mercado, ¿no? La sociedad excesiva. La ideología de Macri ahora es muy significativa, ¿no? De decir, los argentinos han vivido muy por encima de lo que pueden vivir. O como dijo la campaña del PP de Cataluña hace pocos años, tiene una consigna muy cínica pero muy realista. Decía, no hay para todos. Prepárense para quedar afuera una parte significativa entonces. Bueno, esa es la idea de ellos, la sociedad del tamaño del mercado, la estrategia del zapato chino, ¿no? Para caber en el zapato. La esfera nuestra, la esfera democrática, no es la esfera estatal. El Estado puede ser una cosa o puede ser otra. La esfera nuestra es la esfera pública. Es la esfera en que el sujeto fundamental no es el consumidor, es el ciudadano, el sujeto de derechos. Esa es la esfera democrática, la esfera alternativa. Puede ser un público estatal o un público no estatal, que desempeña funciones públicas, que atiende a los intereses de la ciudadanía, pero que no está. Puede tener vínculo al Estado o no. El Estado es un espacio de disputa entre la esfera mercantil y la esfera pública. Dentro del Estado siempre están los dos. Bourdieu decía que siempre hay una mano derecha y una mano izquierda dentro del Estado. La mano derecha suele ser los equipos económicos sin descalificarlos a todos. Las manos izquierdas suelen ser los que hacen políticas sociales sin alabarlos a todos. Siempre hay una disputa, es un espacio en que las contradicciones se reflejan y son interiorizadas al Estado. Entonces el Estado no es una esfera propia, es la esfera burocrática administrativa que puede ser una cosa o puede ser otra. Y el shopping center es el modelo acabado de la esfera mercantil, que condiciona fuertemente la subjetividad de la gente. Estamos acá hablando mucho más de una dimensión de la disputa que son los monopolios de los medios de comunicación. Pero la vida cotidiana se reproduce esos valores de manera mucho más amplia que simplemente a través de los medios. Los medios también reproducen ese estilo de vida, pero está la televisión, están todas las formas mediáticas de multiplicar, de propagandear ese estilo de vida. Nosotros hemos ganado de la derecha en América Latina, en nuestros países, porque fracasó el modelo económico de ellos. Pero heredamos, entre tantas herencias malditas, heredamos la hegemonía del modo de vida norteamericano. Y ellos son hegemónicos en nuestras sociedades, poquito más, poquito menos, pero no fuimos capaces hasta ahora de generar subjetividades alternativas, ¿no? En el mundo en general lo que hay de alternativo también es conservador, los evangélicos o los islámicos. Entonces tenemos políticas sociales que tienen en su corazón valores alternativos, valores solidarios, valores humanistas, pero no hemos logrado constituir una subjetividad que recomponga una visión de mundo centrada en esos valores. Para darles un ejemplo muy breve de las elecciones últimas en Brasil que ayudan a explicar la crisis actual. El gobierno brasileño tiene una excelente política social y siguió haciéndola en los dos gobiernos de Lula y en el primer gobierno de Dilma Rousseff. Pero no ha roto la hegemonía de los medios en la formación de la opinión pública. Entonces Brasil, el resultado fue una división radical del país. Por la política social hecha, debíamos haber ganado en primera vuelta. Hubo varias circunstancias en la campaña, hasta se tumbó un avión de manera muy sospechosa, episodios que ustedes conocen por la vivencia de la historia ecuatoriana, pero lo cierto es que se llegó al resultado final con una diferencia muy pequeña, 3% de votos, 54 millones de votos, 51 millones de votos. Un candidato horrible de la derecha, cuya referencia es el gobierno de Cardoso, fracasado en los años 90, en la campaña electoral. La izquierda siempre ha ganado, por la comparación son los dos modelos
el de Cardoso y los del PT posteriormente. Sin embargo, la diferencia fue muy pequeña. En el centro sur del país, donde los medios de comunicación tienen un poder brutal de influencia, ganaron hasta en los pobres. De los 51 millones de votos que tuvo la derecha, a lo mejor 30 millones son de gente beneficiaria de políticas sociales y que no han desarrollado la conciencia de los derechos, la razón por la cual ha cambiado su vida, y radicalmente ha cambiado su vida. Brasil era el país más desigual del continente más desigual. Brasil salió, para resumir, del mapa del hambre, que nunca había salido en su historia, ¿no? El nordeste de Brasil, justamente el contrapunto fue el nordeste, de Bahía hacia arriba, donde Dilma Rousseff siempre tuvo más del 70%, a veces el 80% de votos, donde la influencia de los medios de comunicación no fue suficiente para contraponerse a la transformación radical de la vida de las personas. Pero donde se disputó la conciencia de la gente, la opinión pública, hemos perdido. Entonces, ese resume lo que en parte pasa en otros países de América Latina, ¿no? Pasó en Argentina, pasa en Venezuela, en otras partes, en que los beneficiarios de las políticas sociales hacemos la mejor política social del mundo y no somos capaces de desarrollar la conciencia correspondiente. No es el único problema subjetivo, vamos a ver que hay otros. Pero hemos ganado, hemos construido los gobiernos más estables de la historia de nuestra sociedad, democráticamente, pero no hemos constituido ideologías, culturas, valores, imaginación, expectativas de vida, actitudes de consumo distintas de las de los shopping centers. Es el gran dilema, la gran disputa que tenemos por delante. En el mundo en general, la situación es una paradoja brutal. Nadie consigue defender el mundo tal cual es. Europa, que tiene el más generoso sistema social que la humanidad ha conocido, lo destruye sistemáticamente y empieza a destruir por lo más cruel, que es significativo que llega a Argentina y va a llegar a Brasil. Suspensión de medicamentos para los idosos. Agarrar a las personas más frágiles que dependen su vida, su dolor, de esos medicamentos, terminar con eso. Y después va a la mujer, a los inmigrantes, a los pobres, etc., pero una devastación brutal. Por eso el sistema bipartidista en Europa está destrozado, porque los dos partidos se comprometieron con la austeridad. Entonces, elección es un pánico, porque pierden. Y ya no es la alternancia, gana la derecha, pierde la izquierda y viceversa. Aparecen alternativas y el domingo está Unidos Podemos, que puede ganar la elección en España. Pero un pánico porque no tienen narrativa para explicar lo que pasa. ¿Por qué Europa va a hacer eso, no? Les falta argumentos de todo tipo. El escandaloso viaje de Obama a Hiroshima, en un mandatario del más alto grado de conciencia política que puede tener la derecha mundial, llega y dice: un día el terror cayó del cielo. Es decir, no tiene explicación para justificar un masacre brutal que fue Hiroshima y Nagasaki. Ni siquiera eso logran explicar. Se suponía que sea menos todavía perdón por algo que nadie hizo, se cayó del cielo las bombas. Él no tiene explicación de lo que pasa en el mundo hoy. De ahí el éxito de la campaña de Sanders y la tragedia de la campaña de Trump. Pero con un mundo así, aún así los valores son dominados por ellos. ¿Cómo es posible que en ese mundo que está propicio para que nuestra visión del mundo, nuestra crítica de la mercantilización, nuestra crítica de la destrucción sistemática de los derechos, y nosotros no somos ideológicamente dominantes? Está bien que hay aparatos que reproducen eso, pero nosotros estamos débiles en elementos fundamentales. Débiles sobre todo en la disputa de la conciencia de la juventud. Nuestros gobiernos progresistas fueron gobiernos que atacaron miserias acumuladas secularmente, ¿no? Y lo hicieron bien, fue una prioridad, sigue siendo de alguna manera, ¿no? Como decía Lula, hacer comer, que la gente coma 3 veces al día. Pero no somos los gobiernos del otro mundo posible del Fórum Social Mundial.
No somos los gobiernos utópicos, los gobiernos de los valores de un mundo nuevo, alternativo al capitalismo que está en pedazos. No somos, no fuimos, pero tenemos que serlo. Y eso es disputa de los valores de los jóvenes. En algunos casos son debilidades nuestras, de varios países nuestros, de temas de la vida cotidiana, sobre todo la juventud más pobre. Masacrados por las policías. En Brasil el más grande escándalo brasileño es el genocidio de los jóvenes negros. Es como si la clase media delegara a la policía que los exterminara. Entonces el tema de defensa de la vida de un joven pobre, pero también el tema legalización de las drogas, legalización del aborto y un montón de otros temas en que especialmente los jóvenes que están disputando los espacios urbanos a la mercantilización, socialización, creación de espacios comunitarios, reapropiación de plazas públicas. Esa disputa brutal que se da en las ciudades donde vive la aplastante mayoría de la gente y donde la pertenencia de las personas es más fuerte. La disputa urbana de los espacios desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista musical, etc., desde el punto de vista del ocio, desde el punto de vista de la vida, del intercambio, del pololeo, del enamoro, de todo lo que sea la vida cotidiana de la gente, reapropiarse de esos espacios públicos. Sin lo cual la sociedad es cada vez más fragmentada, ¿no? Si uno mira una ciudad nuestra, ve cómo los shopping centers han redividido las ciudades, ¿no? Los polos económicos, la gente ya no circula por el conjunto de la ciudad, está fragmentada, como los mejores espacios están urbanizados por los barrios más ricos, etc., y ya no hay convivencia, ya no hay la identidad colectiva de la vida cotidiana. El Estado llega a menudo a través de la represión. Cuando llega a través de políticas sociales, no hay lo correspondiente a la construcción colectiva de esos valores, de esos derechos en particular, ¿no? La lucha fundamental nuestra es derechos en contra de mercantilización. Esfera pública contra esfera mercantil. Me acuerdo que en un shopping center de Río de Janeiro, de la zona sur de Río de Janeiro, una vez había un niñito negro. ¿Qué hace ahí? Aquí solo gente con poder de consumo. ¿Cómo se nos escapó? No sé cuánto. Se abalanzaron sobre el tipo y la empleada que lo cuidaba, no, él es hijo adoptivo de Caetano Veloso. Ah, bueno, entonces puede. La Cor de la Piel en general denuncia el poder adquisitivo. En ese caso se le escapó, pero era posible, ¿no? No fue un error, ¿no? En ese caso. Pero es la división entre consumidores y ciudadanos, ¿no? Entre la idea de lo que importa es el poder de consumo de la gente. Ese es el tema básico. Ahí, a nivel académico, tenemos que retomar algo que mencionó en parte René, pero la palabrita que quedó olvidada, la categoría de alienación. ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué nunca la humanidad tuvo tantos poderes científicos, tecnológicos para transformar la humanidad conforme sus sueños, sus voluntades, sus deseos, y nunca el mundo apareció tan ajeno? No solo ajeno, sino contrapuesto a nosotros. El mundo es un mundo de riesgo, ¿no? Salir por la calle es un riesgo de ser asaltado, de ser atropellado, agarrar un virus, etc. Una relación hostil con el mundo, ¿no? Nosotros tenemos la educación, tiene sentido educación, no como conjunto de información, uno aprieta el dedo en la internet y se nos viene la información inmediatamente. No es eso, es desalienar a la gente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Evaluar una educación en la medida que ayude a la gente a pensarse a sí mismo en el mundo, ¿no? Entender el mundo y entender el lugar de cada uno en el mundo. Y por qué uno trabaja cada vez más y vive cada vez peor. Por lo tanto, tiene que ver con la alienación del trabajo, pero tiene que ver con todos los mecanismos ideológicos de los procesos de alienación. Eso creo que es un tema esencial, un tema determinante. Si alguien tuvo la posibilidad de presenciar algún debate de la campaña electoral española, la última,
no sé si será la última por ahora o no, se dio cuenta de la falta de ideas de los distintos representantes de la derecha. Cualquier periódico, incluso El País, hacía una evaluación de quién ganó. ¿Quién era? Pablo Iglesias, simplemente, con jeans y con camisa, etc., pero con ideas, con interpretación del mundo, llegando a la cabeza de la gente, ¿no? A los pensamientos, destruyendo clichés, destruyendo prejuicios, ¿no? Simplemente ellos no tienen que justificar. Como un debate entre Hillary Clinton y Sanders era una cobardía, ¿no? Era un tipo con la posición que tenía él, tuvo la fuerza que tuvo, porque ganó a los jóvenes, hablando en contra de Washington, en contra de Wall Street, pero en contra de eso en la vida cotidiana también de la gente, ¿no? Entonces, ese es el nivel de disputa decisivo en el mundo, el de las ideas, en el sentido más amplio de la palabra, de los valores, de los sentimientos, de las visiones del mundo, de las interpretaciones, etc. Estamos en un momento que necesitamos reinterpretar la situación de los gobiernos progresistas de América Latina. ¿Por qué haciendo excelentes políticas sociales tenemos dificultades, derrotas, reveses, etcétera, etcétera? ¿En qué momento nos encontramos? El enemigo siempre quiso tumbarnos, pero solo cuando cometemos errores graves que ellos logran sus éxitos, ¿no? Y eso tiene que ver con la incapacidad, no solo de democratizar los medios de comunicación, es una dimensión importantísima con reflejos en lo político, pero en la vida cotidiana son los valores de la ideología de estilos de vida de la gente, ¿no? Estilo de vida egoísta o solidario, estilo de vida humanista o estilo de vida violento, cruel, de prejuicios, de discriminación y todo lo demás. Esa es la disputa fundamental, la disputa de las ideas, la disputa de la subjetividad de la gente, la disputa de la cabeza de las personas. Por lo tanto, la lucha contra la alienación, la lucha por la conciencia individual y social de las personas.